Cuando tu cuñado se mete en tu cama y no te creen. Las dos jóvenes viven en Argentina. Tardaron más de 10 años en contar a sus padres los abusos que habían padecido desde pequeñas por parte del marido de su hermana mayor. Ahora un tribunal ha condenado a Miguel a 2 años de prisión tras admitir los hechos. Lamentablemente en la mitad de las denuncias que se presentan en el mundo por casos similares está involucrado un familiar. Claudia afirma que, con ella empezó cuando tenía solo 4 años, hasta los 16 no paró. Claudia actualmente tiene 20 años. Por casi toda su vida fue víctima de su cuñado. Su cuñado, Miguel, le tocaba las partes privadas a las dos hermanas y se tocaba a él mismo delante de ella. Con Virginia, que es también hermana de Claudia, inició incluso antes que Claudia. Era casi un bebé, tiene recuerdos, cree que incluso era más pequeña que su hermana. Virginia actualmente tiene 26 años. Actualmente ambas consumen con desespero. Resulta evidente que no les es fácil contar el episodio con aquel chico cariñoso y halagador que su hermana mayor metió en su casa cuando ellas aún eran pequeñas. Ese hombre le hizo daño a ambas hermanas durante la mayor parte de sus vidas. Claudia denunció hace 4 años, tras sufrir diversos ataques de ansiedad que le hacían perder el conocimiento. Desde entonces está en tratamiento psicológico. Virginia se marchó de casa cuando cumplió los 18. Quería huir, alejarse del barrio, donde su cuñado había creado una gigantesca mentira en torno a ella. Le dijo a los suegros y a numerosos vecinos que Virginia era prostituta o que la había visto practicando felaciones a hombres a cambio de dinero. Virginia es 6 años mayor que Claudia. Ambas sufrieron terribles daños por parte de su cuñado, al que han condenado a prisión. Virginia afirma que era su forma de protegerse. Si decía algo de lo que me había hecho, todo el mundo iba a pensar que sería mentira, que lo hacía para vengarse. Este es un desgarrador testimonio de 2 hermanas que no fueron cuidadas por sus padres y hermana mayor, un testimonio de 2 hermanas que fueron entregadas como carne fresca al lobo. Ahora, por primera vez las 2 jóvenes narran su dolor y con el corazón roto por primera vez se defiende de aquel hombre que la hermana mayor metió a su casa y que sus padres lo apoyaban y le tenían confianza. Después de que la Audiencia Provincial de Córdoba condenara en noviembre de 2017 a Miguel a una miseria de 2 años de cárcel, por el daño causado a 2 menores. Claudia y Virginia lo denunciaron también por violación. La fiscalía pidió para Miguel Ángel 18 años de prisión. Pero las partes llegaron a un acuerdo porque el cuñado de las jóvenes cambió su versión dada ante la policía. En sede judicial reconoció que había abusado de ellas. Así, la condena se rebajó a 2 años de prisión, sí. Como escuchaste, a solo 2 años de prisión, ya que el acusado no tenía antecedentes penales previos, evitó estar entre rejas por 18 años. A su vez, Virginia y Claudia, quienes sabían que les sería complicado demostrar una agresión debido al paso de los años, podían confirmar ante el resto que no mentían, incluyendo sus padres y hermana. Que los abusos sí fueron ciertos. Era lo que más les importaba. Si iban a juicio, hubiera sido muy difícil, por no decir casi imposible, demostrar las agresiones que habían ocurrido tantos años atrás. Claudia, recuerda, siempre he pensado que me rompió. Se refiere a un episodio que vivió cuando tenía 6 años. Episodio que no puede relatar con certeza ya que tenía solo 6 años. Claudia se había quedado a dormir en casa de su cuñado y de su hermana mayor, que le lleva más de 20 años y que siempre ha defendido la inocencia de su marido. Por la mañana, al despertarse, se dio cuenta de que tenía las bragas ensangrentadas. También sentía un extraño dolor en sus partes íntimas. Solo recordaba que la noche anterior alguien se acercó a su cama. No sabía quién era. Siempre he pensado que ese día me rompió, dice la joven.
Claudia muestra la sentencia en la que se condena a su cuñado. Claudia denunció a los 16 años. Unas semanas antes se había quedado a dormir con el que por aquel entonces era su novio. En mitad de la noche, la chica empezó a llorar desconsoladamente mientras dormía. Su pareja la tranquilizó. A la mañana siguiente, el novio de Claudia le pidió que le contara qué le pasaba. La chica se sinceró y le dijo que su cuñado había abusado de ella desde los 4 años. Su chico le respondió: o se lo cuentas a tus padres o soy yo quien se presenta en comisaría. Aquel chico se portó como un caballero que toda mujer en peligro debe tener, fue un príncipe quien la liberó del pasado. El 16 de mayo de 2014, Claudia le explicó a su madre que su cuñado Miguel Ángel había abusado de ella durante los últimos 12 años. Su madre se lo contó a su padre. Ambos rompieron a llorar. A la mañana siguiente, Claudia sufrió un ataque de ansiedad que la dejó inconsciente. No era la primera vez. Había varios precedentes, los cuales la madre siempre achacaba al estrés por los estudios. Cuando los servicios médicos acudieron hasta su casa la reanimaron, les dijeron a los padres de Claudia que debían denunciar. Aunque no sabían nada de los abusos sufridos por culpa de su cuñado, sí sabían que algo le estaba pasando. Ese mismo día, los padres de la adolescente interpusieron la denuncia. Lamentablemente el abusador es un familiar en más del 50% de los casos. La ONG reveló que en la mitad de los casos el abusador era un familiar y que en un 30% se trataba de una persona del entorno de la víctima. Según explicaron Claudia y Virginia ante el juez, su cuñado Miguel Ángel siempre solía actuar de la misma forma. Era común que aprovechara los ratos que tenía a solas con ellas, sobre todo cuando las dos se quedaban a dormir en su casa, donde él convivía con la hermana mayor de ambas. Virginia sostiene una foto de ella durante su infancia. Cuenta que su cuñado abusó de ella a una edad más temprana que la de su hermana Claudia. Cuando Claudia denunció los hechos, Virginia estaba estudiando en un país latinoamericano. Al retornar, ella también presentó una denuncia contra su cuñado. Ante los policías, la joven explicó que, durante su niñez y su adolescencia, Miguel Ángel le había manoseado los pechos, el trasero, y sus partes íntimas. Me tocaba, y se tocaba él delante de mí. Virginia también contó que eran comunes los comentarios morbosos hacia ella. Cuenta la chica que le decía el monstruo de su cuñado. La joven narró otro episodio. En este caso, de agresión sexual. Virginia explicó a los agentes que, cuando ella tenía 15 años, Miguel Ángel la llamó para que se fuera a ver una película a su casa ya que su hermana mayor había salido con las amigas. Virginia, con más miedo que convicción, aceptó y fue. En el domicilio de su cuñado, este le ofreció un cigarro impregnado de sustancias prohibidos. Poco después, se abrió la cremallera del pantalón, se abalanzó sobre ella y le pidió que le practicara una felación. La chica se negó. Según el testimonio de la joven, su cuñado reaccionó con brusquedad, le quitó los pantalones y la obligó y la maltrató. Cuenta Virginia que, en su familia, era la loca. Solía reaccionar en casa con gritos y de forma agresiva por cualquier cosa, pero solo yo sabía que me estaba pasando y que cada grito era pidiendo ayuda. Mi madre llegó a creerse lo que mi cuñado decía de mí. Creyó que me prostituía. Yo no podía contar nada de aquello. Nadie me iba a creer en ese momento. Solo me vi con fuerzas de contarlo cuando supe que mi hermana había pasado por lo mismo que yo. Una de las consecuencias que Virginia tuvo en su vida por aquella experiencia fue caer en las sustancias prohibidas y todo por culpa de sus padres y hermana mayor que no cuidaron de ella. Necesitó ingresar en un centro terapéutico para desintoxicarse. La madre declara que su yerno es un embaucador, un actor estupendo,
y admite que ella era la responsable del cuidado de las menores. El padre de las chicas prefiere no dar declaraciones. Nunca ha llevado nada bien todo esto, dice su esposa. Ya ni siquiera es el mismo. La madre no es capaz de hablar sin derramar lágrimas. Se culpa por no haberse percatado de nada durante tantos años de abusos a sus hijas. Al contrario, la mujer asegura que, para ella, su yerno siempre fue un hombre, intachable, y que los engañó a todos. Virginia declara que, el problema de todo esto fue llegar a pensar que aquello era normal. Claudia la apoya. Él nos hacía pensar que aquello sucedía en todas las casas. Nos decía que éramos su familia y que lo que nos hacía era corriente. Por eso siempre hay que hablarles a los niños y enseñarles que en todos lados hay gente mala y buena. Pese a que Miguel Ángel reconoció los hechos, él ha contado a sus conocidos y a sus familiares que ganó el juicio y que ha quedado absuelto. También va diciendo que, en realidad, él solo admitió su culpabilidad para acabar con el caso y pasar página. A las pocas horas de conocer la sentencia condenatoria, Miguel Ángel envió varios mensajes de audio por WhatsApp a un tío de Claudia y Virginia. El condenado decía así: yo no he hecho nada. Locas, unas puud locas. Tu hermana ha pactado porque sabe que no tiene posibilidad de ganar. Ella sabe que es una mentira. Sabe que yo no soy capaz ni de abusar de nadie y menos de la familia, y que quiero y que he cuidado como una gran persona que soy. Esas fueron las palabras de un abusador confeso. Recuerdo que tu hogar es tu responsabilidad. Tu hogar es sagrado y no todos los que ríen contigo, son bienvenidos a comer en tu mesa. Tu hogar no es hogar de todos. Tus hijos primero. Siempre preguntarles cómo se siente y presentarte como un superhéroe, y si alguien le hace algo malo, recordarle que tú lo salvarás de los malvados. Tus hijos no pueden y no deben tenerte miedo. Entienden que a los niños no se le besa en la boca, porque después ven normal que otro miembro de la familia también lo haga. Tus hijos necesitan tenerte confianza, confianza sin mentiras. Tus hijos necesitan tener conversaciones incómodas contigo, no los evite, no los mandes a hacer silencio. Tus hijos necesitan saber que es normal y no es normal en un hogar. No dejes que otros le hagan creer que todo lo que sucede es normal en todas las familias. Y si llegaste hasta esta parte del video, comenta, ten conversaciones incómodas con tus hijos y les salvarás la vida. Gracias por ser parte de este canal, suscríbete y dale like.